lo ha dicho el señor presidente de la comisión, más de 8 horas de debate, tiene un significado de la importancia de esta reforma y de la convicción que hay en los partidos para poder sacarla adelante. En segundo lugar, el presidente del Senado, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, por solicitud de la Comisión Primera, en respuesta a lo concertado en el día de ayer, destinan el día miércoles para que cada partido haga las consultas pertinentes al interior del partido a efectos de poder analizar aquellas propuestas que no sean acogidas en el primer debate de la reforma y deban continuar tal como se acordó en el día de ayer. Porque definitivamente, reitero, esta es una reforma que ha dado una base, pero que toda la construcción de la transformación política a iniciativa de los partidos requiere concertación. En tercer lugar, voy a hacer un recuento de los 4 ejes de la reforma que fueron acordados ayer y en los que se ha insistido en el día de hoy. Primero, lista cerrada sin voto preferente. Segundo, democratización interna de los partidos, en la que se resalta que el mecanismo escogido deben hacerlo todos los partidos en la misma fecha. Segundo, registro único de los militantes de los partidos en manos de la organización electoral. Tercer tema, paridad en la conformación de las listas a las corporaciones públicas, paridad de género. Cuarto, prohibición para inscribir por firmas a quien haya militado durante el año anterior, que haya militado en un partido político, y la obligación de 1 año de militancia para poderse inscribir como candidato. Son los 4 puntos que hacen parte de los ejes de esta ponencia. Finalmente, quiero referirme a una propuesta también, y es la mesa técnica. El presidente Iván Duque le ha pedido a los partidos, y lo reitero hoy, que la mesa técnica que funcionó para los proyectos anticorrupción la podamos extender para la reforma a la justicia, y claro que puede ser para la reforma política, pero esta Comisión Primera refleja la totalidad de los partidos del Congreso, razón por la cual el avanzar en esta conformación de una propuesta mucho más amplia le está dando la participación a todos los partidos. Finalmente, senador Gustavo Petro, usted ha hecho una referencia sobre la cual no me puedo quedar en silencio porque represento al gobierno nacional. Usted ha hecho una denuncia muy delicada. Dice que son los organismos del Estado los que están haciendo amenazas. Yo le pido que nos manifieste si ha hecho las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, o de lo contrario, le solicito al señor secretario general de la Comisión que compulse copias a la Fiscalía General para que se adelanten las investigaciones del caso. Para nosotros como Gobierno Nacional es muy delicado, porque hay muchas investigaciones de por medio, razón por la cual es necesario que una denuncia como la que usted ha hecho en el día de hoy sea investigada por la autoridad competente, que es la Fiscalía General. Frente al tema, para finalizar, senador Petro, frente al tema de las decisiones del Consejo Nacional Electoral, usted dice que corresponden a decisiones políticas por ser gobierno, por ser partidos de gobierno los que están representados en el Consejo Electoral. Este Consejo Electoral no lleva 1 mes de posesionado. El Gobierno Nacional no le pide decisiones administrativas ni judiciales a los órganos independientes, razón por la cual también esas discrepancias tienen que ir ante la jurisdicción correspondiente para que sea la justicia la que pueda tomar decisiones, y salvo en este caso de igual manera la responsabilidad del Gobierno Nacional.